Un devastador incendio ocurrió en Bangkok, Tailandia. Según las investigaciones, el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado instalado en el techo. Se propagó con extrema rapidez y atrapando a cerca de 200 personas. Una tragedia que se agravó porque las vías de emergencia estaban obstaculizadas por cajas de licores y varios objetos. Además, una puerta de salida clave estaba cerrada con cerrojo o con seguro para evitar que los clientes se marcharan sin pagar. El saldo provisional es de casi 30 personas fallecidas y 70 heridos, 22 de ellos en estado grave. El domingo prácticamente había terminado en Tailandia, pero en este popular bar del norte de Bangkok empezó un infierno. Minutos antes de la medianoche se desató el incendio más mortífero en 17 años en ese país. Testigos dicen que vieron humo en un interruptor eléctrico del escenario. Hubo un apagón. Escucharon una explosión. Enseguida el humo y las llamas desataron el caos. La gente en pánico, puertas cerradas, griterío general. Más de media hora le llevó a los bomberos controlar el fuego. Muchos fallecidos fueron hallados junto a los baños en la parte posterior. Otros ante las puertas y ventanas que nunca lograron abrir. Las rutas de evacuación bloqueadas por muebles y varios objetos agravaron la tragedia que de entrada sumó 27 muertes y más de 70 heridos, 22 de ellos en estado crítico, atendidos en casas de salud cercanas. El espectáculo posterior es de destrucción general. La administración del local, capacitado para 600 clientes, se solidarizó con las víctimas e informó que entre ellas está su gerente principal. Las autoridades ahora investigan al edificio para determinar las verdaderas causas del siniestro. Félix Narváez, Noticias 7. Así es, reiteramos la información. Las autoridades tailandesas han abierto una investigación exhaustiva para determinar si la obstrucción de las salidas de emergencia fue un factor determinante en la elevada cifra de fallecidos durante este incendio. Se destaca que la negligencia es la principal hipótesis que guía las investigaciones. Mientras los equipos forenses continúan con la identificación de las víctimas, la tragedia ha desatado una ola de indignación pública con crecientes exigencias hacia el gobierno para endurecer los controles de seguridad en los locales de diversión nocturna y así evitar que la búsqueda de beneficios se anteponga a la vida de las personas.
La policía detuvo a 2 sospechosos del triple crimen perpetrado la noche del domingo en la capital de Manabí. La fuerza pública y los delincuentes se enfrentaron a bala en el marco de este nuevo hecho delictivo. Estos son los momentos de alarma que se vivieron en el sector del Florón, Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, minutos después de que varios sujetos armados atacaran a un grupo de personas que estaban en la calle. En el lugar se hallaron 30 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. La policía presume que se usaron ametralladoras, incluso armas automáticas. El hecho dejó 3 personas fallecidas. La muerte de 3 ciudadanos y existiendo 3 personas heridas, los cuales fueron trasladados a la casa de salud respectivas y este momento están bajo tratamiento médico reservado. Una vez cometido el crimen, inmediatamente 2 motocicletas salieron en precipitada carrera, pero chocaron entre sí. Fue ahí cuando la policía acudió, pero fue recibida a bala. Existió un enfrentamiento armado entre policías y los individuos que cometieron el hecho violento. Ahí es donde se logró la neutralización de estas 2 personas que estaban conduciendo las motocicletas, un mayor de 40 años de edad y un menor de 15 años de edad. Autoridades investigan si se trata de una guerra entre bandas delictivas o un caso de sicariato. Las víctimas fueron identificadas como David Suárez, Isauro Pico y Henry Bravo. Aparentemente y presumiblemente se tiene que tenían unos objetivos ya selectos y es por esa circunstancia que el momento del hecho violento inclusive existen víctimas colaterales en el mismo lugar. Los 2 vehículos de los presuntos sicarios fueron retenidos para investigaciones y también para determinar si los vehículos fueron utilizados en otros hechos violentos. También les fueron incautados 2 teléfonos que servirán para la indagación. Edison Saavedra, Noticias 7. Uno de los hermanos menores de alias Fito fue asesinado en Olón, en la provincia de Santa Elena, por sujetos que se hicieron pasar como policías. Su muerte pondría fin al clan Macías Villamar como líderes de los choneros. En la siguiente nota repasamos qué sucedió con cada uno de los hermanos del capo manabita. La familia Macías Villamar estaría vinculada estrechamente a la organización terrorista de los choneros, o al menos los 4 hombres del clan. El mayor y más conocido de todos es José Adolfo alias Fito, quien lideró a esa estructura criminal desde el 2020 cuando cayó alias Rasquiña, hasta su recaptura y extradición a Estados Unidos en 2025. Con el capo encarcelado en una prisión de Brooklyn, Estados Unidos, sus hermanos trataron de heredar la organización y el territorio que dejó. Ronald Javier alias Javi, y un año menor que Fito, era el número 2 del grupo de delincuencia organizada. En 2012 lo sentenciaron por asesinato en el mismo caso que a Fito, pero recuperó su libertad en 2019. El año pasado se trasladó a Colombia para negociar nuevas rutas del narcotráfico con carteles de ese país. Sin embargo, la policía colombiana lo capturó y fue deportado al Ecuador, donde permanece en la cárcel del Encuentro. Otro de los hermanos es Yandri Nicómedes, capturado en Quito en junio del 2025 y sentenciado hace mes y medio a 10 años de prisión por lavado de activos en el caso Blanqueo Fito. Este trata sobre millones de dólares que el círculo familiar de alias Fito movilizó en el sistema financiero para recuperar su legalidad. Es además el menor de la familia. Pero finalmente este domingo se conoció sobre David Macías Villamar, alias David, de 35 años, quien recibió 45 disparos en una vivienda ubicada en Altos de Olón, provincia de Santa Elena. A la medianoche, sujetos vestidos como policías ingresaron a la casa, lo avaliaron y luego huyeron del lugar. Alias David tenía antecedentes por tenencia de armas, ocultación de cosas robadas, robo y asociación ilícita. Además, que estaría manejando el crimen organizado en Manabí, la cárcel de Jipijapa, y se apuntalaba como un líder regional de los choneros. Sin embargo, su muerte apuntaría a la guerra entre bandas y se especula que los lobos podrían estar detrás. Con el asesinato de alias David, se desconoce quién asumiría el control de los choneros, que vuelve a perder a un Macías Villamar como principal cabecilla. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La policía interviene en un inmueble utilizado como centro de acopio de droga y reunión de la delincuencia en la provincia de Los Ríos. Las responsabilidades apuntan al GDO de los choneros.
La intervención policial fue en flagrancia en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Información preliminar advirtió de un inmueble utilizado como centro de acopio de droga de presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Luego de varios días de tareas investigativas, de inteligencia y de campo, se encontró el sitio. Al llegar e inspeccionar el lugar, los uniformados hallaron una estructura equipada para el almacenamiento y distribución de sustancias sujetas a fiscalización. Al parecer, varios cargamentos habrían sido comercializados desde ese punto de acopio. El operativo dejó como resultado una persona detenida, que será indagada. Además, incautó el equivalente a 750 dosis de cocaína, más de 126 dosis de marihuana y no menos de 544 dosis de heroína. En total, habría sido una afectación económica de al menos $500.000 para las estructuras criminales que operan en la provincia de Los Ríos. El compromiso de las autoridades fue continuar con la vigilancia y captura de miembros de los llamados GDOs. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El operativo policial Espectro logró la incautación de 1,7 toneladas de droga. El destino final de ese producto habrían sido los mercados de Europa, especialmente Dinamarca. Una nueva modalidad para transportar sustancias sujetas a fiscalización calificada por las autoridades de control como audaz fue evidenciada este fin de semana. A través de la operación Espectro, la Policía Nacional identificó un camión que transportaba fruta contaminada desde el cantón Pasaje. Sin embargo, el camión habría salido desde Guayaquil con otro contenedor libre. El objetivo era evadir los controles. Y se pudo ubicar los dos camiones a la altura de Río Bonito en el sector de Pasaje, estacionados en una estación de gasolina en la cual iban a realizar este cambio de cabezal, lo cual pretende facilitar la trazabilidad del contenedor que no estaba contaminado y por lo tanto evadir los diferentes controles. Al inspeccionar la carga, los uniformados encontraron 1,7 toneladas de cocaína. El cargamento iba a salir desde el puerto Bolívar en Machala hacia Dinamarca. Hay 4 aprehendidos, uno de ellos tiene antecedentes por tráfico de combustible en la provincia del Oro. La incautación representa 17.9 millones de dosis con un valor estimado de $54 millones en el mercado nacional. Varios bultos que estaban también escondidos, contaminados también junto con fruta. El ministro del Interior, John Reinberg, a través de sus redes sociales informó el operativo. Las autoridades enfatizaron que en lo que va del año se incautaron cerca de 4 toneladas de droga, afectando la economía de varias organizaciones delictivas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. $620 paquetes de droga fueron decomisados por una operación militar ejecutada en el cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas. La labor de inteligencia hizo que los militares ingresen a un inmueble del sector Chontaduro, Chumunde, donde varios sujetos huyeron al ver la presencia de los uniformados. Sin embargo, una mujer de nacionalidad ecuatoriana fue aprehendida en flagrancia. Las sospechas apuntan a responsabilidades del grupo Los Tiguerones. La droga incautada pesó más de media tonelada y también se confiscó un vehículo. El impacto económico a la delincuencia se estima en $500 000. 3 recientes graves hechos violentos registrados en distintas ciudades del país confirman la actuación de adolescentes como posibles sicarios contratados por la delincuencia. La edad de los pistoleros no pasa de los 16 años. El primer suceso ocurrió en junio en el aeropuerto de Guayaquil. Las imágenes de cámaras de seguridad expusieron a 2 jóvenes esperando afuera de la terminal de arribo internacional con peluches y flores. Uno de ellos se acercó a su víctima, sacó su arma que la escondía en un oso de peluche y le disparó. Los adolescentes señalados en este hecho tienen 14 y 15 años respectivamente. La justicia dispuso su internamiento preventivo. Pocos días después, en la ciudad de Ibarra, la policía confirmó que uno de los causantes de los disparos a un grupo de personas que miraba un partido del Mundial de Fútbol fue también un adolescente de 16 años. Hemos identificado al segundo autor, al acompañante de él, que es otro ciudadano que aduce tener 16 años de igual forma. Ellos manifiestan haber sido, iban a atentar contra una persona.
A mes seguido de estos dos hechos, la policía determinó, de acuerdo a las primeras investigaciones, que un adolescente fue contratado para ejecutar el asesinato de Santiago Ábalos, gerente financiero de la Universidad de las Américas. Se procedió al aislamiento del menor CDE, quien es el autor material de este hecho violento. Como indicios tenemos un arma de fuego, varios terminales móviles, equipos informáticos, computadoras y una motocicleta. ¿Cómo se juzga actualmente a los menores de edad en delitos como asesinato? Ellos son procesados de la misma forma que un adulto. La actual legislación establece la medida del internamiento en centros de adolescentes infractores. Javier Ceballos, Noticias 7. En un operativo, la Policía Nacional capturó a Camili P., presunta operadora de la organización transnacional Los Tiguerones, desarticulando así un foco crítico de asaltos, robos y extorsiones en la provincia de Esmeraldas. Tras varias labores de inteligencia, los agentes ubicaron y allanaron un inmueble en el barrio 20 de noviembre, identificado como centro de operaciones de este grupo criminal. En el lugar, la sospechosa fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Para sustentar su vinculación con los delitos, las autoridades decomisaron varias importantes evidencias. La violencia volvió como noticia al reanudarse el campeonato del fútbol ecuatoriano. Previo al denominado Clásico del Astillero, los jugadores de Barcelona fueron agredidos y un clima de malestar perturbó a todos los actores de esa actividad deportiva. En el Ecuador hubo críticas a los mexicanos por su comportamiento durante el Mundial. Hasta que este domingo en Guayaquil sucedió algo similar. En la previa del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona se registraron hechos violentos. Cerca del Estadio Capoel, en el sur de la ciudad, dos sujetos incendiaron una bandera amarilla del cuadro torero. Al parecer en el sector era prohibido lucir cualquier cosa alusiva a Barcelona. Pero lo más grave fue cuando llegó el bus con los jugadores del ídolo. Los aficionados locales atacaron al vehículo. Como vimos, las piedras y botellas rompieron los ventanales donde estaban sentados los futbolistas. El bus reflejaba daños visibles y la policía tuvo que actuar para controlar que la situación no pasara a mayores. La ventana del bus de Barcelona. Ya hay heridos, ya hay una persona que le rompieron la cabeza con una botella en la llegada de Barcelona. Los jugadores tragaron gas también, yo estaba ahí grabando y la verdad es que qué malestar. En el Capoel es complicado jugar, no hay garantías. El ministro del Interior ingresó al estadio junto a autoridades policiales para organizar el protocolo de seguridad que permitiera jugar. Actualmente se encuentran con 200 policías al interior del estadio, 100 policías desplegados en la parte exterior, con grupos especiales para controlar. De parte de Intendencia tenemos alrededor de 6 comisarios que están dando soporte en los puestos de mando unificados. Sin embargo, el equipo visitante no quería saltar a la cancha y les tocó hacerlo una hora después, bajo protesta. Vinimos con ilusión a jugar un partido para que después se bajen 7, 8 jugadores nuestros habiendo consumido todo ese gas pimienta ahí. A lo mejor ni ganas teníamos de jugar con este hecho que pasó. Y no me digan que es clásico. Lo sentí un clásico sin alegría. Sin alegría porque se convirtió en otra cosa. En las gradas del Capoel también se registraron novedades, incluso con peleas internas. Mientras que afuera del estadio, hinchas de Barcelona aprovecharon para vengarse. El cotejo finalizó sin goles y sin luz.
por causas no esclarecidas que obligaron a los asistentes a salir a oscuras. Es así que el debate sobre las barras bravas se vuelve a abrir porque estos actos empañan al fútbol y no solo en México o en Guayaquil. ¡Ay! Porque incluso en Cuenca este fin de semana se reportaron grescas que podrían alejar a las familias de los espectáculos deportivos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Mientras tanto, el ejército realizó varios operativos en las provincias del Napo y Pastaza para neutralizar las actividades relacionadas con la minería ilegal. Se inhabilitó varios elementos que utilizan para este tipo de actividad ilícita. Las operaciones militares de inteligencia se realizaron en varias zonas de las provincias de Napo y Pastaza en la Amazonía de nuestro país. Las parroquias de Atahualpa, 10 de agosto, San Pedro de Muxuc, Causay y Talaj fueron los sitios intervenidos. De acuerdo con información de los uniformados, allí se realizaban diversas actividades relacionadas a la minería ilegal, consideradas amenazas para la integridad del Estado y sus ciudadanos. Una vez en el sitio, el ejército realizó reconocimientos, logrando la inhabilitación mediante detonación. Se dieron de baja 4 excavadoras, canecas de combustible, aproximadamente 40 galones de diésel, un generador eléctrico, 2 bombas de succión, un tanque oxicorte, tanques de gas, mangueras, además de un camión de carga pesada que fue retenido. En total se afectó a un campamento de minería ilegal completo, superando los $570,000 en pérdidas económicas para las estructuras criminales dedicadas a este tipo de actividad ilícita. Las autoridades afirmaron que así se debilitan las capacidades operativas, contribuyendo a la protección de los recursos naturales de las comunidades del país. Asimismo, los uniformados reiteraron que continuarán monitoreando la zona para evitar atentados contra el ambiente, la seguridad y el desarrollo cotidiano de la población. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Sube a 13 la cifra de fallecidos por el aluvión del pasado 3 de julio en el cantón Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe. Este fin de semana, equipos de rescate encontraron 2 cuerpos identificados como Patricia Elizabeth Jaramillo Ortega y Juan Carlos Tejedor Quesada. Las autoridades locales extendieron sus condolencias a los familiares. Lamentablemente, entre las 6 personas que aún no han sido localizadas constan la gobernadora Ivonne Panchi. Ella estuvo en el sitio donde se reportaron derrumbes e inundaciones. En compañía de otros funcionarios fue sorprendida por la masa de lodo, piedras y palos. La emergencia también dejó al menos 38 heridos. Las labores de búsqueda continúan. En redes sociales se publicó un video donde se observa a varios agentes de tránsito de la empresa pública de movilidad de Cuenca. Se mueven en una motocicleta que estaba estacionada para multarla. Sucedió el pasado 11 de julio a las 8:40 de la mañana. En el video grabado por cámaras de seguridad se observa cómo entre 4 agentes sacan una moto de un parqueadero para tomar fotografías y evitar una sanción, dejando constancia de que el vehículo estaría mal estacionado. Hasta el momento, la empresa de tránsito de Cuenca no se ha pronunciado sobre este hecho. Un choque vehicular se registró el pasado 11 de julio en la intersección de las avenidas Teodoro Gómez de la Torre y Eugenio Espejo en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Un automóvil fue impactado en su costado derecho por el tren del Taita Imbabura tras quedar detenido sobre la vía férrea. Según informó Innova EP, la empresa pública que opera este transporte turístico, el percance ocurrió a las 10:30 mientras la locomotora regresaba a la estación de Ibarra. El vehículo particular invadió la línea del tren, haciendo caso omiso las indicaciones de un agente de tránsito que le había ordenado detenerse. Por eso, misión. ¿Cuánto cadena? Porque es así, pero no, vea, yo me quedé por ahí con los rieles. Mientras tanto, en el cantón Otavalo, el Cabildo Quichua aplicó justicia indígena a 2 personas acusadas de supuestamente haber cometido un violento asalto contra un hombre la madrugada del pasado viernes. Los delincuentes dejaron a su víctima inconsciente en la plena vía pública.
Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, 3:59 de la madrugada. Un hombre se baja de un taxi en la calle 31, entre Quito y Quiroga. Segundos después, es interceptado por un grupo de hombres que intentan robarle sus pertenencias y empieza una pelea. El hombre cae al piso y es atacado de forma violenta. Se levanta para intentar recuperar sus pertenencias, pero los delincuentes lo vuelven a atacar. Lo dejan inconsciente y el ladrón termina de rebuscar entre sus bolsillos. El video inmediatamente se hizo viral y la comunidad salió a buscar a los asaltantes. Logrando dar con uno de ellos en los alrededores de la terminal terrestre. El Cabildo Quichua, aplicando sus leyes y jurisdicción, aplicó un baño de ortiga y agua helada, mientras el sospechoso estaba semidesnudo. Minutos después, un segundo presunto delincuente fue atrapado por la comunidad, esta vez en la Plaza de los Ponchos. La misma suerte. El hombre fue latigueado en el suelo y recibió justicia indígena. La retención fue posible gracias a la difusión de un video del ataque y a la colaboración de la ciudadanía, que aportó con información para ubicar a los sospechosos. La policía intervino para que el hecho no pase a mayores. La población de Otavalo aún está en la búsqueda de otros 2 sospechosos, cuyo paradero es desconocido. Edison Saavedra, Noticias 7. La Unidad de Análisis Financiero UAFE acudió este lunes a las instalaciones de Barcelona Sporting Club en Guayaquil a hacer una inspección. Según esa entidad, estas acciones forman parte de una planificación anual que se ejecuta desde el 2024 para prevenir el lavado de activos. La UAFE aclaró que las visitas se realizarán a otros clubes deportivos del país como parte de controles permanentes para evitar estos delitos. Sin embargo, recordemos también que el presidente de este equipo, Antonio A., está acusado de lavado de activos en el caso Goleada y tiene una orden de prisión preventiva vigente. Estas acciones están relacionadas con su empresa familiar de venta de combustibles y no con el club. Se especula que Antonio A. está fuera del país, a diferencia de su hermano Aquiles, quien permanece en la cárcel del encuentro. En los Estados Unidos, unos turistas molestaron a este bisonte en época de celo en el Parque Natural de Yellowstone, desobedeciendo las órdenes de los guardias de no acercarse mucho al animal y no bajar del coche. El búfalo sorprendió al turista y lo hizo volar por los aires. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó que el entrante Abelardo de la Espriella se posesione en un recinto militar como este lo anunció la semana pasada. Debe ser ante el Congreso, lo manda la Constitución, enfatizó Petro, recordando que hasta no ser reemplazado, también es jefe supremo de las Fuerzas Armadas de su país y le deben obediencia. El presidente electo de la Espriella espera un pronunciamiento de la legislatura a quien ha planteado su aspiración ante supuestos afanes desestabilizadores de Gustavo Petro. La posesión del nuevo presidente de Colombia está prevista para este 7 de agosto próximo. $157 nuevos hallazgos fatales elevaron a 4.490 las muertes por el doble terremoto en Venezuela. Los heridos son 16.740 y hay 19.500 damnificados distribuidos en campamentos de La Guaira y de Caracas. Las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes continúan entre las ruinas de los 850 edificios dañados, 190 de los cuales colapsaron,
mientras crecen las críticas a la calidad de las construcciones que cayeron como castillos de naipes y mataron a cerca de 5.000 personas. Las 196 construcciones habitacionales de la llamada Ciudad Chávez en el este de La Guaira es un ejemplo visible de los lamentos de la gente que hace 14 años recibieron una vivienda cómoda y segura, según dijo el entonces gobierno. Observamos cómo una familia se salvó de una tragedia tras ser sorprendida por una camioneta que invadió la vereda donde caminaban. El impactante momento, captado por una cámara de seguridad, muestra la rápida reacción de un padre que logró poner a salvo a los menores de edad. Aunque no hubo lesionados, el video se ha vuelto viral y los vecinos exigen a las autoridades investigar al responsable que tras el incidente no se ha dado a conocer su identidad. Este ejercicio militar ruso terminó en un completo caos cuando una persona ametrallaba de aviación se soltó violentamente de su base de entrenamiento debido a la inmensa fuerza de retroceso. El mundo del cine está de luto. Sam Neill, el icónico actor neozelandés cuya trayectoria definió a varias generaciones, falleció este lunes a los 78 años en Sydney, Australia. La noticia, confirmada por su familia a través de canales oficiales, ha causado una profunda conmoción entre la industria y entre sus millones de seguidores. Su partida ha sido descrita como un suceso repentino e inesperado, aunque el comunicado oficial no detalló las causas del deceso. Puntualizó que el actor ya no padecía cáncer y que vivió sus últimos momentos con la dignidad que marcó toda su existencia, rodeado por sus seres queridos. Neill no solo fue el carismático paleontólogo Alan Grant en esta saga que estamos observando de Jurassic Park. Su carrera abarcó casi 5 décadas de maestría actoral, desde su participación en el drama ganador del Oscar de piano hasta sus memorables roles en The Hunt for Red October y la aclamada serie Peaky Blinders. Su versatilidad lo consolidó como un pilar fundamental de cine internacional. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, fue uno de los primeros en rendirle homenaje, destacando que Neill se ganó un lugar especial en el corazón de la gente, enfrentando una enfermedad con el mismo humor, convicción y humanidad que siempre proyectó en la gran pantalla. El actor, quien en 1991 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, deja atrás así su huella imborrable. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral fijó los topes máximos de gasto electoral para los comicios próximos de noviembre. Las provincias y ciudades más grandes del país tienen un monto mayor de gasto de sus candidatos para las prefecturas, para las alcaldías. De acuerdo a lo que aprobó el Consejo Nacional Electoral, los candidatos a prefecto y viceprefecto en Guayas tendrán un límite de gasto de $975.500, para Pichincha de $722.634 y Manabí $396.474. En su lugar, los candidatos a la alcaldía de Quito podrán gastar $827.136. Para Guayaquil, el monto asignado fue de $807.863 y para Cuenca, $179.344. ¿Cómo el CNE llega a determinar estos montos? Para prefectura y viceprefectura, la cantidad se determina sobre la base de multiplicar el valor de 30 centavos de dólar por el número de ciudadanos que consten en el registro de la respectiva provincia. En el caso de alcaldías, se multiplica el valor de 40 centavos por el número de ciudadanos que consten inscritos en el registro metropolitano o cantonal. En juntas parroquiales, el tope máximo de gasto electoral se establece a partir de multiplicar el valor de 60 centavos por el número de ciudadanos que consten inscritos en el registro parroquial. El límite de gasto se refiere al monto máximo de fondos propios de las organizaciones políticas para financiar actividades de campaña electoral,
Esto no implica recursos para propaganda en medios de comunicación o en otro medio de difusión. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, solicitó a la Contraloría General del Estado que realice un proceso de auditoría a los últimos 5 años de gestión de su antecesora, Diana Atamaín, quien estuvo 8 años al frente de este órgano electoral. El objetivo, según Cabrera, no es abordar sospechas de presuntas irregularidades, sino diferenciar su gestión de las decisiones tomadas por Atamaín. El pedido comprende un examen a los procesos de contratación pública, manejo de recursos institucionales y actuaciones de carácter administrativo. Según informó el Banco Central, entre enero y mayo de este año, el Ecuador alcanzó un superávit de su balanza comercial por 2.144 millones de dólares. Este monto se dio por el desempeño de las exportaciones, que llegó a 16.288 millones, y por resultados favorables de la balanza petrolera y no petrolera. Las exportaciones petroleras acumularon 4.054 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 16%. Esto se debió a un incremento del 25% por el precio promedio del crudo ecuatoriano. Y este lunes empezó la intervención del Redondel de Conocoto, una parroquia rural de Quito. La obra se espera dura alrededor de 45 días. La inversión bordea los $425.000 y beneficiará a cerca de 128.000 habitantes. El conocido Redondel de Conocoto, localizado en la avenida Camilo Ponce Enríquez y la calle García Moreno, cambiará completamente. Desde este lunes empezó su intervención, que incluye un nuevo diseño para optimizar la circulación vehicular y reducir los conflictos de tránsito que por décadas se han registrado en esta parroquia rural de Quito. Una rehabilitación urbana integral, donde lo que vamos a hacer es redibujar el redondel a través de una reforma geométrica y asimismo pues con la infraestructura para el soterramiento de cables. En la reforma geométrica vamos a poder mejorar la carrilería que tiene en este momento. Funcionalmente en este momento sitios donde supuestamente son 2 carriles está funcionando como uno, lo cual genera dificultades de movilidad. Asimismo como el arreglo de veredas, la propia calzada. La obra se espera dure alrededor de 45 días. En este periodo se implementarán cierres viales en las calles intervenidas que corresponden a la zona céntrica de la localidad. El transporte público también modificó su ruta habitual debido a los trabajos que ejecutan las cuadrillas de la municipalidad. Especialmente aquellos que solían apearse, recoger los buses en esta zona, muy cerca en la calle Montúfar pueden ya coger los buses que van hacia la pista General Rumiñahui, recorren y terminan saliendo por las Casubi y salen por la Lola Quintana. Por otro lado, aquellos que se iban por la Camilo Ponce, lo que es conocido como el Camino Viejo, pues en la calle Calderón y en la Roldós pueden ellos también tomar los vehículos, asimismo como al lado del mercado de Conocoto. Anaís Estrada, Noticias 7. La estatua del expresidente Galo Plaza Lasso fue sacada del Parque La Carolina y su nuevo sitio será una institución donde se promueve el futuro de la diplomacia de este país. ¿Dónde va a ser este sitio? Aquí está la respuesta. Dejó el Parque La Carolina para volver a la que siempre fue su casa, hoy convertida en la sede diplomática que lleva su nombre, Galo Plaza Lasso. Durante un evento simbólico fue develada la estatua de quien fue el 20º presidente en la República del Ecuador. Un lugar especial sin duda para la figura y también para los familiares de Galo Plaza Lasso, en especial su hija, Marcela Plaza, quien no podía ocultar la emoción y nostalgia de volver a un lugar donde descansan gratos recuerdos de su infancia. Yo viví en la casa desde que nací hasta que salí a los 21 años casada. Es entre nostalgia y felicidad de haber vuelto a la casa y ver que está tan bien tenida por la Academia Diplomática. En el acto también estuvo Consuelo Crespo, quien con sus manos y creatividad dio vida a la estatua de bronce de quien gobernó el Ecuador entre los años 1948 y 1952.
Trabajo con los indígenas, ¿no? Justo con la reforma agraria y todo esto. Me llamó muchísimo la atención. Yo quería hacerle un Galo Plaza muy humano. El exmandatario dejó un gran legado para el país, especialmente en el sector agropecuario. Así lo destacó el canciller de la República, Roberto Curi. Su gobierno dio un impulso decisivo al sector agropecuario, logrando que el Ecuador se convirtiera desde esa época en el primer exportador mundial de banano. Promovió la modernización de la producción agrícola y ganadera, así como la protección de nuestros suelos, sentando bases sólidas para el progreso nacional. Ya no en carne y hueso, pero hoy Galo Plaza es el distintivo de un sitio que antes albergó una familia y ahora es la institución que forma y promueve el futuro de la diplomacia ecuatoriana. Eric Barrera, Noticias 7.